El eco de mis pasos, hueco y distante, era la única compañía en la oscuridad. El frío calaba hasta los huesos, un frío que no parecía provenir del exterior, sino de mi propio interior. Mi nombre es Mateo, y hace unas horas, la idea de explorar una cueva en las afueras del pueblo, las bocas del diablo, me pareció una aventura perfecta para un sábado por la noche. Ahora, a una profundidad que ni siquiera me atrevía a calcular, me pregunto si esta noche sería la última. El aire, inicialmente fresco y vivificante al entrar, se había transformado en algo pegajoso, casi palpable. Cada bocanada me costaba un esfuerzo inhumano, como si un peso invisible se posara sobre mi pecho. Chicos, la voz de Leo resonó débilmente delante de mí. Su tono era diferente, más grave, más asustado. Una tos ahogada provenía de donde supuse que estaba Ana, seguida de un jadeo. Joder, esto es horrible. Nos habíamos adentrado en la cueva con la despreocupación de quien busca un tesoro perdido, equipados con linternas, cuerdas y la absurda confianza de la juventud. Ahora, esa misma juventud se desvanecía ante el miedo que nos atenazaba. La risa nerviosa de Sofía, que había sido la más animada al principio, había desaparecido por completo. Solo el crujido de la roca y nuestros jadeos rotos rompían el silencio opresivo. Intenté enfocar la luz de mi linterna. La oscuridad se resistía, como un animal salvaje que se niega a ser domesticado. Los haces danzaban sobre las paredes húmedas, revelando formaciones rocosas grotescas, sombras que parecían moverse con vida propia. La sensación de claustrofobia se intensificaba a cada paso, el túnel se estrechaba, las paredes se cerraban sobre nosotros como fauces. Tenemos que volver, dijo Javier, su voz apenas audible. Suplicaba, en vez de hablar. Pero el camino de vuelta, que antes parecía simple, ahora se antojaba una eternidad. Cada metro que avanzábamos hacia abajo, la presión aumentaba, no solo física, sino también mental. Era como si la cueva se alimentara de nuestro miedo, amplificándolo, transformándolo en algo tangible, amenazante. De pronto, un sonido, un murmullo, suave al principio, como el susurro del viento entre los árboles. Un susurro que crecía, que se convertía en un zumbido gutural, que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. La luz de mi linterna tembló en mi mano, como si también sintiera el miedo. Miré a mis amigos. Sus rostros eran pálidos, desfigurados por el terror, los ojos desorbitados y brillaban con la luz de las linternas, sus bocas abiertas, temblorosas. Ana sollozaba en silencio, Leo miraba hacia todos lados frenéticamente, Javier intentaba taparse los oídos. La respiración de Sofía era superficial y rápida, como si estuviera a punto de desmayarse. El zumbido se intensificó, llenando el túnel, vibrando en nuestros cráneos, haciéndonos sentir que nos íbamos a volver locos. Las paredes de roca parecían respirar, contraerse y expandirse en un ritmo siniestro. El aire se volvió tan denso que sentí que me iba a ahogar, la presión en mi pecho era insoportable, como si un monstruo invisible me estuviera aplastando. ¿Qué es eso?, gritó Javier, la voz rota. El sonido se transformó, mutó en algo más definido. Un canto gutural, inhumano, un cántico que parecía provenir de un abismo sin fondo. Busqué desesperadamente la fuente del sonido, pero la oscuridad me lo negaba. La luz de mi linterna se encontró con algo extraño. Una forma, borrosa y cambiante, que se movía en la oscuridad, una sombra que parecía estar hecha de la propia negrura. Un grito desgarrador, el de Ana, rompió el silencio. Un grito que se apagó abruptamente, cortado por algo que sonó como un crujido, un romper de huesos. El miedo que sentía se transformó en algo peor. Pánico. Ana. Grité, mi voz ahogada por el zumbido, por el miedo, por la presión. Pero solo obtuve silencio. La forma en la oscuridad se movió, lenta, inexorablemente, hacia nosotros. Las linternas temblaron, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, formando figuras grotescas y amenazantes. La presión aumentó, aplastándonos, obligándonos a arrodillarnos. El canto se intensificó, penetrando en nuestras mentes, nublando nuestra razón. El zumbido me martillaba la cabeza, me hacía sentir que iba a explotar, mi corazón latía con violencia contra mi pecho, no sabía si era el latido de mi corazón o los tambores del mal que se acercaba. Algo tocó mi hombro, y entonces, la luz se apagó. La oscuridad, una entidad viva y hambrienta, me engulló por completo. El tacto, frío y húmedo, se aferró a mi hombro como una garra. No pude gritar. El pánico me había paralizado, anclado al suelo en una parálisis aterradora. El zumbido se había transformado en un estruendo ensordecedor, una cacofonía de voces que me taladraban el cerebro. Sentí el aliento gélido, putrefacto, en mi cuello, un hedor a tierra húmeda y a algo más palgo que no podía definir.
pero que sabía, con certeza, que era maligno. Intenté moverme, deshacerme de esa mano helada que me aprisionaba, pero mi cuerpo no respondía. Era como si me hubiera convertido en una marioneta, controlada por hilos invisibles. El canto, el abominable canto, se hizo más fuerte, más cercano, resonando directamente en mi cráneo, como si estuviera entrando en mi mente, ocupándola. Mateo. Una voz, suave y susurrante, justo en mi oído. No era ninguna de las voces de mis amigos. Era una voz diferente, una voz que prometía secretos, que prometía poder, pero que, al mismo tiempo, exudaba una maldad primigenia, un horror ancestral. Me estremecí, sintiendo como la esperanza, la última chispa de cordura, se apagaba. La mano en mi hombro se apretó, sus dedos huesudos se clavaron en mi carne. Sentí un dolor punzante, agudo, un dolor que se extendió por todo mi cuerpo, como si me estuvieran desgarrando por dentro. Y luego, el dolor se detuvo. La voz volvió a susurrar mi nombre, más cerca, más dentro de mí, invadiéndome. Acompáñanos. La sensación de vacío se apoderó de mí. No era el vacío de la soledad, sino el vacío de la ausencia. El vacío del ser. La oscuridad pareció expandirse, engulléndome, fundiéndome con ella. Ya no sentía mi cuerpo, mi miedo, mi angustia. Solo el eco del canto, el susurro de la voz, el frío helado que me recorría, un frío que ya no era exterior, sino que me habitaba, que era yo. De pronto, una luz, tenue y vacilante, se encendió. No era la luz de mi linterna, sino una luz diferente, una luz que emanaba de las profundidades de la cueva, una luz que parecía provenir de la propia oscuridad. Vi a mis amigos, o, más bien, vi lo que quedaba de ellos. Leo estaba de rodillas, con la cabeza hundida entre los brazos, sollozando. Su rostro, antes lleno de miedo, ahora era una máscara de vacío. Sofía permanecía inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible, la boca abierta en una mueca grotesca. Javier se retorcía en el suelo, con espasmos convulsivos, murmurando incoherencias. Ana. Ana ya no estaba. En el lugar donde Ana había estado, había una forma, una sombra danzante, que se movía con una gracia inhumana. Era alta y delgada, con extremidades retorcidas y una cabeza informe. De ella emanaba la luz, una luz que no iluminaba, sino que consumía, que corrompía. La forma se volvió hacia mí, y la luz se intensificó. Entonces, la forma se movió. Vi cómo se acercaba a Leo, cómo lo tocaba, y cómo Leo dejó de sollozar, cómo su cuerpo se relajó, cómo su rostro se transformó en la misma expresión vacía de la sombra. El proceso fue rápido, brutal. Lo mismo ocurrió con Sofía, con Javier. La sombra, la entidad, se alimentaba de ellos, los absorbía, los convertía en parte de sí misma. Y entonces, la forma se movió hacia mí. Ya no sentía miedo. Ya no sentía nada. La sombra se detuvo frente a mí. La luz, el frío, el canto. Todo se concentró en un solo punto. En ese momento, comprendí. Comprendí el propósito de la cueva, la razón de su existencia. Comprendí el origen del mal, el horror que nos acechaba. Y en ese instante, antes de que la sombra me tocara, antes de que me absorbiera por completo, sentí un leve atisbo de aceptación. La sombra me tocó. Y lo único que quedó es la oscuridad. La oscuridad era una caricia. Un abrazo frío que me envolvía. Ya no había dolor, ni miedo, ni yo. Solo la expansión. La cueva, mi nuevo hogar, se extendía sin límites dentro de mí. Sentía el eco del canto en cada átomo de mi ser, la resonancia del mal que ahora era mi esencia. Ya no era Mateo. Era parte de algo más grande, algo ancestral, algo que había estado esperando en las entrañas de la tierra por cuánto tiempo. No importaba. El tiempo no existía. Mis amigos, mis antiguos amigos, ahora eran ecos, sombras en la oscuridad, parte de la misma entidad que yo. Los sentía cerca, unidos a mí por un hilo invisible, un vínculo de oscuridad. Éramos uno. El silencio se rompió por un instante, volviendo a mi mente una frase. Acompáñanos. La voz que me había susurrado, volvió a resonar en mi interior. Ya no era un mandato, sino una invitación. Una promesa de poder, de eternidad. La luz que antes me había aterrado, ahora era mi alimento, mi sustento. Se filtraba a través de la roca, a través de las fisuras, nutriéndonos, fortaleciéndonos. Los humanos eran meras sombras, presas fáciles, deliciosos bocados de miedo y desesperación. Los sentía acercarse, moviéndose a la superficie, con sus torpes linternas, sus débiles corazones latiendo con pánico. Iban a morir, pero no completamente, sus esencias serían bienvenidas. Nosotros, la oscuridad, los esperábamos. El canto, nuestro canto, se elevó,
llenando la cueva, atrayéndolos como polillas a la llama. El frío, nuestro abrazo, se extendió, tocándolos, susurrándoles: acompáñanos.